Saludos, bendiciones, mis hermanos. Hemos llegado hasta aquí, hasta los reformadores. Hemos avanzado bastante y ya hoy podemos decir que nos encontramos en los otros hombres que hicieron junto a Martín Lutero lo que hoy conocemos como protestantismo. Hombres que a lo mejor dentro de los que más figuran, no hay puede haber existir otros que también van a tener relevancia dentro de los reformadores. Y que a partir de ese momento, junto con Martín Lutero, que la semana pasada lo estudiamos, están hombres como Calvino, como Cano, como Zwinglio y Enrique VIII, que va a ser el precursor de la reforma en Inglaterra. Es por eso que todos estos hombres aparecen aquí aparecen dentro de todo lo que se está haciendo y de lo que se está diciendo que significa la reforma. Estos reformadores tenían unas características especiales, las características que Martín Lutero tenía y las características que tiene cada uno de estos hombres, donde tenían ese amor, ese interés por el cristianismo. Se comentó que los reformadores del siglo XVI fueron organizados en cuanto a la aceptación del canon como se estaba presentando. Entonces, ¿qué pasaba? Que ellos tenían un orden y tenían cierto grado de interés en que las cosas cambiaran. Ya estos que estamos nombrando hoy son personas que se desligan completamente de la Iglesia Católica Romana. Se desligan, ellos se desligan y quieren tener su propia organización. Y es por eso que ya estos sí ya son protestantes como tal. Y entonces aquí llega una pregunta, y es que no se puede ver como una sola reforma. Todos fueron la raíz teológica de lo que estaban haciendo. O sea, comienza una raíz teológica de que lo que cada uno de ellos estaba haciendo. Entonces, hablar de un tipo de reforma único sería contraproducente, sino que hay que decir que cada uno de ellos todos tenían una raíz teológica de lo que estaban diciendo. Algo muy importante dentro de todo el acontecer de la reforma es la nueva manera de entender y vivir el hecho cristiano. Eso suena y se parece a lo que nosotros vivimos hoy. Algo muy importante dentro de todo el acontecimiento es de la reforma la nueva manera de entender y vivir el hecho cristiano. Entonces, está la, ahí está lo que nosotros hemos vivido y lo que vivimos como cristianos. La reforma puso fin a la unidad europea, o al menos a la unidad religiosa basada en el catolicismo. Eso puso fin, una vez que llegó, puso fin a la unidad que la Iglesia Católica rechazó, que es muy importante decirlo, porque Roma quería que todo lo que no se pareciera a ella o no aceptara lo que ella decía, no pertenecía a su línea. Entonces es bueno aclarar que eso pasó desde ese punto de vista, que esa división europea va a ocurrir porque Roma lo permite y Roma quiso que eso fuera así. Y que más nunca fue lo mismo. Que más nunca fue lo mismo. ¿Por qué? Porque ya el cisma que había ocurrido ya no tenía vuelta atrás. La aspiración a una religión más pura e íntima basada en las relaciones directas con Dios. Eso buscaba la reforma. Eso buscaba, y eso fue el planteamiento
que inicialmente se dio. Una iglesia basada en la relación directa con Dios y volver al origen. La importancia atribuida en la vida cristiana a la gracia, a ver el cristianismo como se tenía que ver desde un principio. Entonces llega ese momento donde están los reformadores. Y vamos a empezar por Jean Calvino, o Juan Calvino, como también se le conoce. Teólogo francés humanista, rompió con la Iglesia de Roma en 1533. O sea que estamos en pleno auge de la Reforma. Y fíjense la fecha 1533. Quiere decir que la contrarreforma todavía no había surgido. Todavía no había surgido la contrarreforma romana. Y ya este hombre se separa, y ya este hombre se identifica en 1533. Después de recibir una visión de restaurar la iglesia a su pureza primitiva, se relaciona con los reformadores alemanes y suizos. Él recibe una visión de que había que reformar la iglesia, y en base a esa función es que nosotros vamos a ver el desempeño que Calvino tuvo. Se sirvió de una serie de ordenanzas que pusieron el gobierno de la ciudad en manos de pastores, ancianos y diáconos. Se creó un tribunal disciplinario, moral, ejerció un poder anímodo en la ciudad hasta su muerte. Desde 1555 es considerado el maestro indiscutible de Ginebra. Vive para su obra. Predicaciones es considerado dentro de su predicación, dentro de su mensaje, dentro de su entrega por lo que él estaba haciendo, como el segundo después de Lutero. Llega John Calvino, reformador de tendencia luterana, y después calvinista. O sea, mire de la mezcla que tiene Calvino, luterano, después calvinista, redactor de la primera confesión de la fe de la Iglesia de Escocia, miembro de la comisión que abolió la autoridad papal, la celebración y asistencia a misa. Apoyo la reforma de la Iglesia de Inglaterra con contenido luterano calvinista. O sea que este hombre también va a ser de influencia para sentar las bases de romper toda relación con Roma, desde no aceptar un papa, no aceptar la liturgia y no aceptar que miembros que no sean de la Iglesia Católica Romana pues, se congreguen ahí. Entonces él rompió los lazos definitivos con la Iglesia Católica Romana, y además apoya de que la reforma se aplique y se logre en Inglaterra. Entonces, algo muy importante que también se está viendo aquí, que John hace, que da sus ideas para que en Inglaterra también avance. Aparece un Ulrich Zwingli, reformador de la iglesia suiza, predicador persuasivo, sintonizó con la reforma luterana. Después tomó su propio camino. Sostenía que la fe se basta a sí misma. Nada que venga de otro lado. Comenzó a predicar los puntos elementales de la reforma fundamental del cristianismo. Él comenzó con unos puntos bien claros para lo que significaba la reforma. Y así el hombre Zwingli también sienta las bases de su propia corriente reformista. Se mantenía una posición clara y firme nacionalista, de lo que generó la unión
que le costaba desprenderse de algunas tradiciones romanas. Sin embargo, fue eso, que tenía muchos compromisos con Roma y le costó en algunos desprenderse de esos eh, estatutos, como decirse, que tenía con Roma. Y así, como nosotros estamos viendo esto, también se puede dar el caso de que en esta oportunidad ustedes compartan un reformador que ustedes consideren que dio aportes a la reforma, que esa reforma y cómo es importante dejarle la oportunidad para que ustedes también digan cómo la reforma se fue dando y cómo fuimos avanzando en cuanto a todo lo que hoy tenemos como iglesia cristiana. Y así nosotros podemos ya ubicarnos. Y ya ahora sí es verdad que ya Roma está de un lado y nosotros, los cristianos, evangélicos, protestantes, ya estamos de otro. Ya a partir del siglo XVI se puede evidenciar que existen ya dos vías, un cristianismo protestante, un cristianismo católico romano, y que de cada uno se van a desprender todas las denominaciones que hoy conocemos. Entonces, es bueno que ya sentemos las bases para nosotros saber que ya después del siglo XVI fue inevitable la reconciliación con la iglesia romana. ¿Por qué? Porque todos conocemos. Roma no acepta, Roma no acepta que se metan en sus asuntos. Y el protestantismo tampoco va a permitir que que Roma se meta también en los asuntos del protestantismo. Entonces, ¿qué ocurre? Cada uno toma sus propias decisiones y así se vive mejor el cristianismo. Porque lo ideal fuera que existiera un solo cristianismo, que existiera una sola forma de adorar, de servir a Dios, pero no se va a dar. Y entonces, como no se va a dar, ocurre lo que hoy tenemos nosotros, las diferencias que existen entre todas las corrientes cristianas. ¿Qué va a pasar? Yo nombré, por ser, por ser comedido, estos tres hombres. No hablé de Enrique porque este, él merece un caso aparte. Pero ¿qué pasa? Que cada uno de estos hombres tomó sus propias iniciativas, como lo dice Zwinglio. Zwinglio comenzó y después se separó y formó sus propios ideales. Entonces, ¿qué ocurre? Que a partir de ese momento del siglo XVI, de ahí en adelante van a surgir cada uno de estos precursores que van haciendo reformas, que van haciendo adaptaciones y que van a anexar sus propias ideas. Es por eso que hoy se hace tan elocuente decir la cantidad de denominaciones que tenemos. ¿Por qué? Porque cada uno quiso darle su toque y cada uno quiso agregar elementos a doctrinas que hoy conocemos. Entonces, por ahí nosotros nos vamos entendiendo. ¿Qué nos va a quedar? ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar eso que estoy hablando, el inicio del modernismo, ya dentro de la historia del cristianismo. Que va a ser así como la iglesia se fue evolucionando ya en esa etapa moderna y posteriormente contemporánea. Entonces es bueno saber que ahí nosotros vamos a hacer un alto para esta formación que estamos viendo, entendiendo todo lo que significó la reforma y que la Iglesia Católica no aceptó, porque después va a venir una contrarreforma en un concilio de Trento, donde ahí va a sentar las bases de lo que realmente la Iglesia Católica quiere, y que posteriormente trató de unir a toda la iglesia y haciéndose ver como que sí había cometido errores y que tenía que
resarcirse de los errores, pero ya fue tarde. Ya fue tarde cuando el papado quiso enmendar sus errores. Era tarde. Entonces, yo los invito a que ustedes también traigan sus aportes, que ustedes también digan qué consideran ustedes, si se escapó algún reformador importante. Recuerden que estamos con los hombres que estaban en pleno siglo XVI buscando otro camino que no fuera Roma. Bendiciones, mis hermanos. Estamos en la antepenúltima clase para nosotros decir que hemos concluido con esta parte de la historia del cristianismo que nosotros la habíamos dejado de lado.